Guiones y guionistas, capítulo 190. 10 lecciones extraídas de la caja misteriosa de JJ Abrams. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del misterioso mundo de los guionistas y el sorprendente arte de los guiones. Hoy vamos a hablar de la caja misteriosa de JJ Abrams. Que, bueno, para el que no lo conozca, es un concepto que explicó en su famosa charla TED del año 2007 y lo que vamos a hacer va a ser ver en detalle qué dijo en esa charla y analizar qué podemos aprender de su experiencia para incorporar a nuestros guiones. Los amantes del misterio no os podéis perder este podcast, aunque yo creo que va a ser útil para todos, porque sus técnicas se pueden aplicar hasta, hasta en comedia romántica, por ejemplo. Y en la plataforma de cursos de guión tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias, cortos, largos, series, webseries, documentales, cómic. Hoy subimos una clase nueva del curso sobre el viaje del héroe. Ya sabéis que estamos haciendo 12 lecciones en las que analizamos con detalle las 12 etapas del viaje del héroe. Y en la clase de hoy llegamos a la 4ª etapa, el encuentro con el mentor. ¿Para qué necesita nuestro héroe encontrarse con un mentor en su camino? Muy bien, pues lo veremos en la clase de hoy. Esta semana he hecho una encuesta a los suscriptores de los cursos. Bueno, muchas gracias por contestar, que me habéis contestado muchos. La verdad es que me ayuda mucho a mejorar la plataforma y daros mejor servicio. Algunos cambios de los que me proponíais ya los he hecho, como por ejemplo he puesto una pestaña en la web, en la parte superior, para poder acceder directamente a los cursos, que antes era un poquito más complejo y bueno, pensando en la usabilidad, bueno, pues ahora es más sencillo. Y también me comprometo a subir todas las semanas algunos recursos de guión, PDFs, libros, guiones, que bueno, hasta ahora lo he hecho esporádicamente, pero a partir de ahora todas las semanas. Hoy, como el tema a tratar es JJ Abrams, bueno, pues he subido el piloto de Lost y el guión de Star Wars, el episodio 7, El despertar de la fuerza, que bueno, que es un guión que le escribió junto con Lawrence Kasdan, por ejemplo, el famoso guionista que escribió las 2 primeras secuelas de Star Wars, ¿no? El Imperio contraataca y El retorno del Jedi. Bueno, pues ahí está el guión para que lo podáis echar un ojo. Están en el área de descargas de recursos, que es donde voy colocando todo. Y bueno, como los 2 guiones están coescritos por Abrams, vais a poder ver de primera mano cómo son los textos que escribe. Y ahora nos vamos con la caja misteriosa de JJ Abrams. Bueno, os pongo en situación. En el año 2007, el guionista, director y productor JJ Abrams estaba en la cresta de la ola. Había creado antes las series Felicity y Alias, que las 2 habían estado varios años, o sea, habían funcionado muy bien, y se embarcó en una de las series que, bueno, revolucionaron el panorama televisivo del nuevo milenio, Lost, ¿no? O Perdidos o Desaparecidos, como se llama en algunos países latinoamericanos y en España. Bueno, después de crearla, abandonó la serie, ¿no? La dejó y la serie continuó. Y cuando él hizo la charla TED, todavía tenía caliente el éxito de su debut como director en el cine, ¿no? Que fue la 3ª parte de Misión Imposible, que también había escrito él. Bueno, pues en la charla TED, Abrams explica una técnica para crear tensión mediante el desconocimiento y el misterio. Lo que hace Abrams es presentar una caja de cartón con un signo de interrogación así grande que está cerrada. Y él mantiene esta caja desde su infancia y no la ha abierto nunca. ¿Y por qué no la abre? Bueno, pues eso es lo que explica en su charla. Si queréis podéis ver la charla directamente en un enlace de charla TED de JJ Abrams que os dejo aquí en la web, pero realmente no os va a hacer falta porque lo que voy a hacer va a ser contar directamente en el podcast, leer un poco qué es lo que hizo. De todas formas, el texto también va a estar en mi web para que podáis luego repasarlo con detalle. Aunque, bueno, una vez que escuchéis el podcast, a los que os guste, sí que os recomiendo que veáis la charla de Abrams, porque claro, él comunica mucho más por imagen, también pone algunas imágenes de lo que está hablando, y bueno, vais a ver la caja misteriosa, y que bueno, siempre ver a alguien comunicarse te da un puntito más, ¿no? Por toda la comunicación no verbal que hace, que oírlo. Y ahora voy a leeros el texto de su charla. Mucha gente me pregunta por Lost, por Perdidos. ¿Qué demonios es esa isla? No, en serio, ¿qué diablos es esa isla? ¿Por qué tantos misterios? ¿A que parece que me atrae el misterio? Estaba pensando de qué hablo en esta charla TED y esa es una buena pregunta. ¿Por qué hago tantas cosas que involucran misterio
y pensé en intentar resolverlo. Entonces empecé a pensar, ¿por qué hago cualquiera de las cosas que hago? Así que empecé a pensar en mi abuelo. Yo amaba a mi abuelo. Harry Kelvin era su nombre, el padre de mi madre. Murió en 1986. Era un chico increíble. Una de las razones por las que era increíble, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó una empresa de electrónica. Comenzó a vender partes excedentes, kits para las escuelas y todo eso. Así que él tenía esta increíble curiosidad. Cuando era niño lo vi y él venía a mí con radios y teléfonos. Los abría, los destornillaba y revelaba el funcionamiento interno que muchos de nosotros damos por sentado. Pero es un regalo increíble. Dar a un niño, abrir esto y mostrar cómo funciona y por qué funciona, fue el de constructor máximo. Y mi abuelo no solo era el tipo de personas que desarmaba las cosas, me interesaba en todo tipo de extrañas manualidades, como la impresión, la prensa de letras. Estoy obsesionado con la impresión. Estoy obsesionado con la serigrafía y la encuadernación de libros y la fabricación de cajas. Cuando era niño siempre estaba desarmando cajas y cosas, y anoche estaba en el hotel, desarmé la caja de Kleenex y la estaba mirando. Es una cosa hermosa, lo juro por Dios. Cuando miras cómo funciona, estoy obsesionado con la ingeniería del papel. Me fijo en su impresión, dónde se pegan las esquinas del cartón, las marcas de registro de la tinta. ¡Buah! Me encantan las cajas. Mi abuelo fue el tipo que me metió en este tipo de cosas. También me proporcionaría herramientas. Fue un gran alentador para hacer cosas y me consiguió una cámara Super 8 cuando tenía 10 años. Y en 1976 era muy raro ser un niño de 10 años con acceso a una cámara. Así que me encontré con las cosas gracias a su ayuda. Y de repente tuve un sintetizador cuando tenía 14 años y ese tipo de cosas. Y me dejó hacer cosas que para mí eran un sueño. Él alimentó mi obsesión con otras cosas como la magia. Me llevó a esta tienda de magia en Nueva York llamada Lutanen's Magic. Era un edificio pequeño en el centro de la ciudad, pero entrabas en el ascensor, las puertas se abrían y estabas dentro de esa pequeña tienda de magia. Era un lugar mágico, tenía todo tipo de trucos de magia. Una de las cosas que compré en la tienda de magia fue esta, la Mystery Magic Box de Tanens. La premisa detrás de esta caja misteriosa era la siguiente. $15 te compran $50 en magia, lo cual es un ahorro. Compré esto hace décadas y como verán, nunca se ha abierto. Pero he guardado esto para siempre. Estaba mirando esto en mi oficina, como siempre lo está, pensando, ¿por qué no he abierto esto? ¿Y por qué lo he guardado? No soy de los que guardo todo. Por alguna razón no he abierto esta caja. Me he dado cuenta de que hago lo que hago porque me siento atraído por una posibilidad y un potencial infinitos. Y me di cuenta de que el misterio es el catalizador de la imaginación. No es la idea más innovadora, pero cuando empecé a pensar que quizás hay momentos en que el misterio es más importante que el conocimiento, empecé a interesarme en esto. Así que comencé a pensar en Lost y en todas las cosas que hacemos y me di cuenta. ¡Oh, Dios mío! Las cajas de misterio están en todas las cosas que hago. En la creación de Lost, junto a Damon Lindelof, tuvimos muy poco tiempo para crear esa serie. Tuvimos 11 semanas para escribir, pitchear, organizar, grabar, editar, mostrar y entregar un piloto de 2 horas. Así que no fue mucho tiempo. Este sentido de posibilidad, ¿qué podría ser? No había tiempo para desarrollarlo. Estoy seguro de que todos están familiarizados con esas personas que le dicen lo que no pueden hacer. No había tiempo para eso que era algo increíble, pero hicimos el show. Pudimos hacerlo, gracias a la tecnología sabemos que podemos hacer cualquier cosa. Así que parte del proceso creativo es que la tecnología me inspira alucinantemente, para darme cuenta de que esa página en blanco es un cuadro misterioso. Os he leído el texto, no es todo el texto, dentro de la explicación es más, porque la charla son 17 minutos y bueno, obviamente esto ha sido mucho menos, pero bueno, sí que yo creo que nos ha quedado claro un poquito y además lo bonito de cómo lo cuenta, ¿no? Al estilo muy de TED, ¿no? De implicar, ¿no? Una vivencia personal, ¿no? La propia experiencia y a partir de ahí contar un storytelling, sí que nos habla del concepto de las cajas misteriosas, ¿no? Y de cómo, de la importancia del misterio en sus historias. Y a partir de aquí lo que vamos a ver son 10 lecciones que yo he extraído de la caja misteriosa de JJ Abrams, de esta charla TED. La primera es, el misterio
es el catalizador de la imaginación. Cuando Abrams mira la caja, ¿no? Él lo que hace es ver una infinidad de posibilidades en su interior. Él está mirando algo, no sabe lo que hay dentro y claro, al no saber lo que hay dentro puede haber cualquier cosa, todas las cosas, ¿no? Él la mira y lo que está viendo es como esperanza, está viendo potencial. Ese desconocimiento lo que hace es poner en marcha su imaginación, provocando que se involucre más en el misterio. En el momento que abre la caja y ya sabe lo que hay, se acaba el misterio. Ya sabe que dentro hay, pues yo qué sé, la típica baraja de cartas trucada de magia, ¿no? O a saber lo que hay. Pero claro, cuando no sabes lo que hay, puede haber cualquier cosa. Y eso, ¡bomba! ¿No? Venga, ¿no? Esa es, dispara tu imaginación. Bueno, pues con las historias pasa igual. Cuando hay algún misterio en una historia, lo que hace es disparar la imaginación del espectador. ¿No? Directamente, bueno, pasa algo, no sabes tal, y dices, ¿y eso qué es? ¿No? ¿Por qué están estas personas ahí? ¿No? Si de repente aparece una serie de personas en un sitio inesperado y no sabes quiénes son o qué están haciendo. Bueno, pues ¿quiénes son? ¿Por qué están esas personas ahí? ¿O por qué ha pasado esto? O de repente alguien dice algo y no sabes por qué lo ha dicho, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué significa eso que ha dicho? ¿Por qué ha dicho eso? ¿No? Ese tipo de preguntas te excitan la mente del espectador, ¿no? Y lo que hacen es abrir la puerta a infinitas posibilidades. La segunda lección es que el misterio genera interactividad con los espectadores. Cuando creamos estas cajas misteriosas en nuestras historias, lo que hacemos es implicar más al espectador. Le hacemos que tenga que rellenar con su imaginación ese hueco, creando hipótesis e intentando adelantarse al guionista en la resolución. Claro, los espectadores escuchan eso, empiezan a pensar, aunque sea inconscientemente, otras veces conscientemente, ¿no? A rellenar ese huequecito que se ha quedado ahí y están como jugando a adivinar qué hay tras ese misterio. Y claro, ellos a partir de ahí van continuando viendo la película o la serie para comprobar si acertaron o, bueno, o sorprenderse si no lo hicieron. Y claro, ese desconocimiento que siempre te produce el misterio, lo que hace es mantenerles atentos y activos. Yo no soy así, yo reconozco que sí que pienso un poco, pero yo soy más de dejar, yo creo que es de formación profesional, dejar al contador de historia que me cuente su historia, en lugar de estar todo el rato intentando adivinar. Aunque bueno, eso cuando me pongo en plan consciente. De forma inconsciente sí, que yo creo que es inevitable que todos lo hagamos y que estemos viendo un poquito qué posibilidades hay. Pero a mí me pasa, por ejemplo, mucho cuando voy a veces al cine o estás viendo la televisión en casa, como que directamente, ¿no? Personas que lo verbalicen, ¿no? Y te dicen, ay no, yo creo que es esto, yo creo que lo otro, y te empiezan a generar debates incluso cuando lo estás viendo, como de las opciones que puede hacer. Claro, eso es una especie como de ya de verbalizar ese debate y esa interactividad que te ha creado, que existen muchos niveles, ¿no? Desde, como decías, de forma inconsciente que lo haces, ¿no? Y te pones a pensar, a rellenar estos huecos, hasta que lo hagas de forma consciente o que lo verbalices, incluso crees un debate con alguien que está viéndolo contigo, ¿no? Claro, eso no es lo mismo estar viendo un programa de televisión o una serie que ahí puedes hablar que estar en el cine en silencio, pero incluso así, en el cine muchas veces ves como la persona delante, de atrás o la persona que está al lado se te pone a hablar y a comentar cosas de la película que está viendo y a pensar, ¿no? Un poco todo este tipo de opciones. Claro, esa es la interactividad. La tercera lección es que los guionistas debemos ser curiosos por naturaleza. El abuelo de Abrams abría las radios, los teléfonos, para ver qué había en su interior. Nosotros lo que tenemos que hacer como guionistas es abrir las historias y ver sus engranajes, eso cuando estamos analizando historias ajenas. Pero también tenemos que conocer cada uno de los engranajes de nuestras historias para poder construirlas. Claro, y eso lo tienes que hacer a través de la curiosidad. Tenemos que preguntarnos cosas sobre los personajes, sobre el entorno, sobre la historia. Y siendo curiosos sobre nuestra propia historia, podremos profundizar más sobre ella. Con lo cual, bueno, curiosidad tanto para nuestras historias como para historias ajenas. Tenemos, bueno, y para la vida. O sea, yo creo que la curiosidad es un hábito que todos los guionistas y los escritores, ¿no? Todas las personas que se dediquen a escribir tienen que tener intrínsecas en su vida, ¿no? La curiosidad. O sea, si tú no tienes hábito de curiosidad, va a ser difícil que seas un escritor. Igual que, yo que sé, si eres deportista profesional, pues todos los días de tu vida vas a tener que hacer algo de deporte. Luego, dependiendo obviamente de qué deporte sea, ahora son unas cosas u otras, pero algo de ejercicio tienes que hacer, no solamente los entrenamientos diarios. Realmente lo vemos, ¿no? Muchos deportistas o futbolistas, lo que sea, cuando están en los tiempos libres, también están en su casa, montan gimnasios en sus casas, campos de entrenamiento y hacen otro tipo de deportes también. Cuarto punto, los guionistas tenemos que establecer preguntas en la cabeza del espectador. Realmente toda la charla de Abrams se articula en torno a dos preguntas que se hace y cuya respuesta no tiene. Una, ¿por qué no ha abierto la caja? Y la segunda,
¿por qué la he guardado? Y claro, toda la charla es un intento de contestar a esas preguntas. Es un viaje un poco a sus mecanismos internos que le hace destripar, como hacía su abuelo con las radios, sus propias motivaciones como creador. Bueno, pues nosotros como creadores también tenemos que intentar establecer preguntas en la mente de los espectadores. Crear unas expectativas que después tenemos que ir resolviendo a lo largo de la narración y que, bueno, las vamos resolviendo poco a poco y nos llevan a ese inevitable final. Quinto punto. Crear cajas misteriosas es formular preguntas, como decía antes, pero esconder las respuestas. Claro, la interrogación que he pintada en la caja de Abrams nos muestra el camino. O sea, crear misterio es algo tan sencillo como formular preguntas y esconder las respuestas. Y después sí, claro, luego obviamente es una narración, con lo cual hay que ir respondiendo poco a poco a esas preguntas, ¿no? Tampoco puedes dedicarte a abrir solamente preguntas y no contestarlas nunca, ¿no? Pero bueno, cuanto más tardemos en contestarlas, más tiempo estarán enganchados los espectadores, ¿no? El sexto punto es que los misterios se resuelven y se crean continuamente. A lo largo de la charla, Abrams abre varios enigmas y los va resolviendo poco a poco y abriendo otros nuevos. ¿Por qué saca una caja con un interrogante y la coloca en el centro del escenario? ¿Por qué el abuelo le influyó tanto? O sea, va abriendo una serie de cosas y la va resolviendo. Y nosotros en nuestras narraciones podemos ir abriendo cajas misteriosas a lo largo de la película, las exponemos y las vamos abriendo y creando otras nuevas para mantener la tensión y el ritmo de la historia. Porque claro, si tú presentas las cajas al principio y las abres al final, pues tienes toda esa parte intermedia que te queda con menos tensión. Sin embargo, tú vas abriéndolas y las puedes ir resolviendo y vas abriendo otras y así de una forma lo vas abriendo y cerrando y vas generando esa tensión y más ritmo a lo largo de toda la narración. Séptimo punto. Se puede generar más tensión con los cliffhangers internos. Bueno, este concepto de cliffhanger interno es un concepto que yo no sé tampoco si es muy correcto porque me lo he inventado yo un poquito para escribir esto, pero bueno, ahora os explico un poco y os cuento en qué consiste. Los misterios que exponemos en nuestras historias pueden ser expuestos y resueltos, pero también lo que podemos hacer es jugar con la forma con la que hacemos la resolución, ya que podemos hacer que parezca que se va a resolver el misterio y de repente creas ahí un cliffhanger dejando la resolución para más tarde. Eso sería lo que llamo cliffhanger interno, ¿no? No hace falta que sea que haya un corte, ¿no? Como por ejemplo el corte de publicidad en una serie, ¿no? Si tú estás en una película, tú creas el punto de crear un cliffhanger, ¿no? Como si fuera, yo qué sé, el final de un capítulo de una serie y ahí pues te vas a otra trama. A otra historia, y cuando parece que ibas a resolverlo, lo dejas ahí, ¿no? Dejas la caja misteriosa a punto casi de ser abierta. Bueno, pues, y luego vas a otra trama, y otra trama, y luego ya vuelves, ¿no? Y ya lo resuelves más tarde. Que realmente es lo que hacen continuamente las películas de género como por ejemplo el thriller o las películas de terror. Te plantean un enigma y te detienen la historia justo antes de la resolución para ir a otra parte. Y esto, claro, te deja pensando, te mantiene todo el interés de a ver qué pasa con eso y luego ya te lo resuelven. Este es un poco el concepto al que yo he llamado cliffhanger interno. El octavo punto es que las cajas misteriosas deben estar en todas las tramas. Porque claro, sí, en la charla de Abrams hay un gran enigma que hay en la caja que compró en la tienda de magia, pero no es el único. Nosotros no solo tenemos que crear estas cajas misteriosas para la trama principal. No hay que olvidarse de las tramas secundarias, ya que serán las que tomarán el protagonismo cuando queramos dejar aparcada la primera, ¿no? Hay momentos donde, bueno, nos vamos a las tramas secundarias y esas también tienen que tener sus pequeñas cajas misteriosas. Habrá enigmas que son muy importantes en la historia y que durarán toda la narración, ¿no? Y que a lo mejor pues tienen que ver con la pregunta del interrogante que abrimos al principio de la historia con el detonante y que, bueno, luego lo vamos a resolver en el clímax. Pero también hay que trufar las demás tramas de enigmas más pequeños que mantengan la curiosidad y el interés del espectador. La clave es no perder el ritmo del interés que te lleva a preguntar qué va a pasar después, ¿no? Es un poco, yo creo, como que ese sería el mantra, ¿no?, de los guionistas. Tenemos que mantener el interés de la historia para el espectador y para que le haga estar pensando siempre qué va a pasar después, ¿no? Noveno. En las historias el misterio es más importante que el conocimiento, como decía Abrams. Sobre todo en muchos momentos, no siempre. O sea, no saber la respuesta a un misterio lo que genera en nosotros es curiosidad,
inquietud, ansiedad, ¿no? Ahí te genera un estado de querer saber. Y cuando por fin conocemos la respuesta, ya ahí nos tranquilizamos. De repente, vale, todo cuadra, el universo vuelve a estar en orden, nuestra mente necesita la respuesta. Es como los happy end, ¿no? Los finales de las películas, donde ya al final todo cuadra, todo cierra y sales del cine contento porque bueno, pues acabó bien. Y es porque, claro, nuestra mente necesita las respuestas para vivir como más en paz. Pero como creadores, no nos interesa que nuestros espectadores estén en paz mientras ven nuestras historias. Al final a lo mejor sí, pero mientras las están viendo queremos una audiencia activa, curiosa, interesada, tensa. Queremos una audiencia que esté continuamente preguntándose por qué ha pasado lo que ha pasado y qué es lo próximo que va a suceder. Y para eso el misterio es más importante que el conocimiento, como explica JJ Abrams en la charla TED. Y por último, número 10, dejar un enigma abierto. ¿Y si no cerramos todos los cabos de nuestra historia? ¿Se puede dejar algún enigma abierto para que el espectador siga pensando en él cuando no se vaya a su casa? Esta afirmación está como en contra de todos los manuales de guión y de todo pues lo que yo digo aquí en el podcast y todos los guionistas, ¿no? Como que todas las tramas que abramos tenemos que cerrarla. Pero claro, es lo que plantea Abrams. Abrams todavía no ha abierto la caja misteriosa de su infancia, o sea, vive con esa incógnita. Y además la tiene ahí en su productora, la tiene puesta y eso es lo que lo mira de vez en cuando, pensará, ¿qué hay aquí? Pero el no abrirla es un poco su motivación. Y esto también es lo que nos plantean las películas o las series con finales abiertos. Finales abiertos como por ejemplo como el de Los Soprano o la tercera temporada de Fargo, ¿no? Que justo la acabo de ver, que lo que hacen es que da el final abierto y nos dejan varias opciones. En estas narraciones el creador expone las opciones, pero deja al espectador que decida por cuál se queda. No abre la caja misteriosa. Los creadores como nos dicen, venga, va, tenemos estos dos finales, por ejemplo, y dicen, voy a meter en el interior de la caja el final verdadero, pero lo que no nos deja la opción de abrirla para ver cuál es la que metió, porque ahí se acaba la película o se acaba la serie y es como de, mira, este es el final, pero nunca vas a poder ver cuál es el final. Y claro, ahí esa caja misteriosa se convierte un poco en el experimento de Schrödinger, ¿no? Donde el gato está vivo y muerto a la vez. Claro, y al espectador le toca decidir cómo resuelve el misterio que hay en la caja. Un poco, pues dependiendo de cómo ha vivido la historia, de la propia personalidad, de su propia biografía, bueno, pues ahí cada uno preferirá quedarse con un final o con otro. Pero el creador no le va a decir cuál es el final que metió en la caja. Eso lo va a decidir él. Y bueno, como conclusión me gustaría afirmar que la caja misteriosa más grande que hay es la propia historia que estamos contando. Cuando el espectador se sienta a verla, no sabe nada de ella. Y nosotros, bueno, pues la vamos abriendo poco a poco, vamos sacando cosas de su interior y claro, saber qué sacar en cada momento es la pericia que se nos exige como guionistas, porque de ella depende el interés y la atención de los espectadores. Importa el qué sacar, ¿no? Lo que hemos escrito, pero también el timing. Bueno, con esta conclusión termino este programa en el que hemos hablado de las 10 lecciones extraídas de la caja misteriosa de JJ Abrams. Y como siempre os pido, bueno, si os ha gustado el podcast, os agradecería que me ayudarais a que llegara más gente. ¿Cómo podéis hacerlo? Pues haciendo comentarios en el podcatcher donde lo escuchéis, en iVoox, YouTube, en iTunes. Recomendárselo a las personas que creáis que les puede interesar, que quieran aprender a escribir guiones o que estén escribiendo libros, novelas, ¿no? Que les guste la narración y que les pueda ayudar. Y por supuesto también, como siempre, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías que ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!